Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Pintos. Soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos de epidemiología básica para aplicar en la evaluación de tecnologías. En la sesión de hoy vamos a cubrir dos temas principales, que son medidas de ocurrencia de la enfermedad. Es el tipo de medidas que vamos a encontrar en la sección de introducción de toda evaluación de tecnología, y las medidas de efecto o de asociación de un factor con la enfermedad. Este tipo de medidas de efecto son las que vamos a encontrar en la sección de resultados de todo informe de evaluación de tecnologías. Para empezar vamos a hablar brevemente de epidemiología para introducir el tema, y al final brevemente de tipos de investigación en epidemiología. Definición de epidemiología existen varias, vamos a poner una muy popular de John Lass. Epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los procesos de enfermedad-salud en poblaciones humanas y de la aplicación de la epidemiología al control de estos problemas de salud. En la epidemiología se usa en diferentes áreas. Se utiliza en la descripción de la ocurrencia de enfermedades, como incidencia, prevalencia, mortalidad. Se utiliza en investigación etiológica para identificar y caracterizar los determinantes de los procesos de enfermedad-salud. Se utiliza en la evaluación de intervenciones, sea de prevención, detección o tamizaje, de diagnóstico, de tratamiento, y este es el área principal que se aplica a la evaluación de tecnologías, la que nos importa en la evaluación de tecnologías. Otro uso de la epidemiología es la evaluación de los desempeños de los diferentes elementos de los sistemas de atención médica. La investigación en epidemiología se puede dividir en descriptiva, cuyo objeto es examinar la distribución de enfermedad en la población y analizar la distribución en términos de características de tiempo, lugar y persona. Esta epidemiología descriptiva sirve para la generación de hipótesis, sobre todo en investigación etiológica y pronóstica, y también para la determinación de asignación de recursos. La epidemiología analítica tiene por objeto examinar hipótesis específicas sobre el vínculo causal entre un factor y enfermedad. La epidemiología analítica generalmente trata de establecer causalidad. El primer gran tema que vamos a hablar es medidas de ocurrencia de enfermedad. Como ya fue dicho, es lo que debemos encontrar en toda introducción de un informe de evaluación de tecnologías. Las medidas de ocurrencia se utilizan para caracterizar cuantitativamente la aparición de enfermedad, casos de enfermedad o de procesos relacionados con salud y enfermedad. Se pueden presentar como frecuencia absoluta, contando casos, o como frecuencia relativa, relativas a un estándar o a un todo. Las medidas más comunes, las que vamos a hablar hoy, son incidencia, prevalencia y riesgo e incidencia acumulativa o acumulada. Estas dos últimas están muy correlacionadas. Medidas de ocurrencia, incidencia. La incidencia la definimos como nuevos casos de una enfermedad durante un periodo determinado de tiempo. Y voy a insistir muchísimas veces con esto. El factor tiempo es un componente importante de la incidencia. Siempre que hablamos de incidencia tenemos que dejar de manera clara el factor tiempo. La prevalencia, por otro lado, son los casos que existen en un momento dado.
en un momento específico de tiempo. Prevalencia es existencia de enfermedad en un punto de tiempo. Por ejemplo, la prevalencia la definimos. El denominador es el número de personas con enfermedad en un momento determinado, por ejemplo, en el momento T0, el número de personas con enfermedad en el punto T0 dividido por el total de personas en la población en ese momento T0. La incidencia, por otro lado, son nuevos casos de enfermedad en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el periodo que va de T0 a T1, son los nuevos casos divididos por el total de personas durante ese periodo de tiempo, de T1 menos T0. La incidencia es una tasa. Una tasa se define como tasa de densidad. Es la velocidad con que aparecen nuevos casos. Y la unidad de medida de una tasa de incidencia es casos por persona tiempo. Existe el elemento tiempo. Repitiendo. Como ejemplos de tasa de incidencia tenemos, por ejemplo, en cáncer de mama se puede estimar, existe 70 nuevos casos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres por año. También se puede decir 70 por 100.000 mujeres año. Para infarto de miocardio, 274 casos por 100.000 personas año. La tasa de natalidad, que es una tasa de incidencia, se estima en Uruguay en 14 por 1000. El tiempo en este caso está implícito, porque cuando decimos una tasa de natalidad de 14 por 1000, estamos diciendo por cada 1000 habitantes existen 14 nacimientos por año. Serían 14 por 1000 por año. La prevalencia, por otro lado, es una proporción. Como toda proporción, el rango va de 0 a 1 o de 0% a 100%. Y el numerador está incluido en el denominador. La prevalencia, como toda proporción, la unidad de medida no tiene unidad de medida. Por ejemplo, se estima la prevalencia de diabetes en la población de 12%. O otra medida de prevalencia es, estimo que 25% de las personas mayores de 50 años en Uruguay tienen hipertensión arterial, son hipertensos. Otra medida de prevalencia es la proporción de fumadores en una población. Por ejemplo, en la prevalencia de tabaquismo en 1990, en Uruguay se estimaba en alrededor del 40%, hoy en el 2017, el año pasado, 2017, se estima en aproximadamente 20%. La incidencia y la prevalencia, yo utilizo esas medidas dependiendo de los objetivos. La incidencia, generalmente las mediciones de incidencia son útiles en estudios etiológicos y en estudios pronósticos y en los que estudio intervenciones, en los que me interesa la aparición de nuevos casos. Las prevalencias útiles cuando me interesa la cantidad de casos totales, por ejemplo, para la planificación de asistencia médica y en salud pública. También se puede utilizar la prevalencia en estudios etiológicos cuando es muy difícil determinar el comienzo de una enfermedad. Por ejemplo, diabetes o hipertensión, podemos diagnosticar la presencia, pero muy difícil establecer cuándo comienza la enfermedad. La relación entre prevalencia e incidencia, la prevalencia es proporcional, este símbolo intenta ser proporcional. La prevalencia es proporcional a la incidencia de la enfermedad y a la duración media de esa enfermedad. Cuanto más larga, mayor duración de la enfermedad, mayor la prevalencia. Cuanto mayor la incidencia, mayor la prevalencia. Y en un estado que se considera de equilibrio, cuando la incidencia es relativamente constante y la duración media de la enfermedad también es
relativamente constante, la prevalencia dividido el complemento de la prevalencia, 1 menos P, es exactamente igual a la incidencia multiplicada por la duración media de la enfermedad. Otras medidas de ocurrencia de las que vamos a hablar son riesgo e incidencia acumulativa. Están totalmente relacionadas, correlacionadas. El riesgo lo definimos como la probabilidad de que un individuo con ciertas características cambie su estado de salud en un periodo de tiempo dado. Otra vez hablamos de tiempo y voy a insistir con tiempo. El riesgo en individuos con ciertas características que definimos, lo que nos interesa. Por ejemplo, podemos determinar riesgo de infarto de miocardio en hombres a partir de los 50 años y fumadores. ¿Y cuál es el riesgo de infarto de miocardio en los próximos 5 años o en los próximos 10 años? Tenemos que definir la característica de la población, también el tiempo al periodo a que nos referimos de riesgo, y podemos subdividir las poblaciones. Por ejemplo, riesgo de infarto de miocardio en los siguientes 10 años, dependiendo si la persona consume cardioaspirina diariamente o si no consume. Esto cuando nos interesa hacer estudios de comparación. Para estimar el riesgo, lo que precisamos calcular lo que se denomina incidencia acumulativa. Están totalmente relacionados y la incidencia acumulativa se calcula en poblaciones humanas. Y el riesgo, generalmente hablamos de riesgo cuando nos referimos a individuos, utilizando la medida estimada calculada de incidencia acumulativa. La incidencia acumulativa es el número de nuevos casos en un periodo determinado de tiempo, dividido por la cantidad de personas que existen en el comienzo de ese periodo. Numerador, nuevos casos. Denominador, cantidad de personas en riesgo al principio de ese periodo. La incidencia acumulativa es una proporción, por lo tanto su rango es de 0 a 1 y se puede también multiplicar por 1000 o por 100 dependiendo del tamaño del numerador. Repito proporción y repito tiempo. Es importante, cuando hablamos de incidencia acumulativa o de riesgo, debemos establecer un periodo. Riesgo en 2 años, en 5, en 10, la incidencia acumulativa durante 5 o 10 años. Un ejemplo, por ejemplo, de cada 1000 mujeres que cumplen 60 años de edad, las sigo durante 5 años y estimo que un total de 20 de esas mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama en esos 5 años siguientes. Entonces, la incidencia acumulativa durante 5 años es 20 por 1000, que es igual a 2%. Por lo tanto, digo, el riesgo de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años es de 2%. Las diferencias entre incidencia acumulativa e incidencia de densidad, que la incidencia acumulativa es un rango, va de 0 a 1. La incidencia de densidad mide velocidad y su rango es entre 0 e infinito. Las unidades, como toda proporción, la incidencia acumulativa y el riesgo no tienen unidades de medida. La incidencia densidad, su unidad es inverso de persona-tiempo. Incidencia acumulativa es la probabilidad de adquirir enfermedad en un periodo. La densidad mide o estima la velocidad con que se adquiere esa velocidad. Hemos hablado hasta ahora de epidemiología descriptiva. Ahora vamos a pasar a hablar de epidemiología analítica, que es cuando nos interesa la comparación de 2 o más medidas de ocurrencia en la enfermedad. Por ejemplo,
Si quiero estimar el cáncer de pulmón en fumadores en comparación con no fumadores. Si quiero estimar el riesgo de infarto de miocardio en hipertensos que reciben el tratamiento A en comparación con los que reciben el tratamiento B. Estas medidas de asociación de efecto se utilizan para determinar la fuerza de la relación entre la exposición y la enfermedad, entre el factor y el efecto de ese factor, que sería la enfermedad. Estas medidas de asociación, como ya te he dicho, lo repetimos, son las que vamos a encontrar principalmente en la sección resultados de una evaluación de tecnologías. Hay muchas, las principales y que vamos a ver en los informes de evaluación de tecnologías son las medidas que se denominan absolutas, que es una diferencia, y las medidas relativas, que son una razón, un cociente. Se denomina razón y a veces ratio. En algunas evaluaciones se puede encontrar ratio, del inglés ratio. Nosotros vamos a tratar de denominarlas razón. Bueno, las diferencias de prevalencias se pueden calcular, pero es muy infrecuente verlas en informes de evaluación de tecnologías. Podemos encontrar diferencia de riesgos, que es la diferencia de riesgo en expuestos, menos riesgos en no expuestos al factor. O puede ser una diferencia de tasas de incidencia, que se calcula la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. La diferencia de riesgos y de tasas es la medida que otorga más relevante para otorgar la importancia de una enfermedad que tiene para salud pública en términos de la asociación entre factor y enfermedad. Y si se establece causalidad entre ese factor y la enfermedad, la diferencia de tasas es la cantidad de enfermedad que se puede atribuir directamente a ese factor. En algunos textos o investigaciones a estas diferencias de riesgo, diferencias de tasas, también se les puede denominar como exceso de riesgo. La interpretación de una diferencia es directa, es aritmética básica. La diferencia se define, por ejemplo, diferencia de riesgo se define como riesgo en expuestos menos riesgo no expuestos, y una diferencia de 0 significa que no hay asociación entre factor y enfermedad. Una diferencia superior a 0 significa que hay un riesgo aumentado en las personas expuestas. Una diferencia menor a 0 significa un riesgo disminuido en las personas expuestas. Esto simplote. La razón o ratio es una medida relativa. De prevalencias es muy raro que vayamos a encontrar una razón de prevalencias. Sí, lo que encontramos frecuentemente es una razón de riesgos o un ratio de riesgo, lo que se conoce como riesgo relativo. El famoso riesgo relativo es riesgo de enfermedad en personas expuestas dividido por el riesgo de enfermedad en personas no expuestas al factor en estudio. La razón de tasas, una razón de tasa de incidencia, se define como incidencia en personas expuestas, incidencia de la enfermedad en personas expuestas, dividida por incidencia en los no expuestos. Y acá tenemos que entrar en terminología. Ya vamos a hablar sobre las diferentes terminologías que podemos encontrar. La razón o el ratio, riesgo relativo, lo que mide es la fuerza de asociación entre una exposición y una enfermedad. Y cuando hablamos de una medida de efecto relativa como riesgo relativo, siempre existe un grupo de referencia. Aunque hay veces que está
implícito y hay otras veces que hay que explicitarlo. Por ejemplo, si yo digo que el riesgo relativo de cáncer de pulmón en fumadores es igual a 10, está implícito que estoy comparando el riesgo en fumadores comparándolo con los no fumadores. En otros casos tengo que explicitar claramente el grupo de referencia cuando no está claro. Por ejemplo, si quiero examinar el riesgo de trombosis venosa en mujeres que consumen contraceptivos orales, tengo que especificar cuál es el grupo de comparación que quiero incluir en ese riesgo relativo. La comparación es con las mujeres que no consumen que no utilizan ningún método anticonceptivo, las que utilizan solo métodos de barrera, las que utilizan cualquier método salvo anticonceptivos orales, tiene que estar explicitado porque es una medida relativa y de comparación. Bueno, la terminología no existe unanimidad, no existe consistencia. Se puede hablar de razón de riesgo relativo, razón de incidencias cumulativas, razón de incidencia de densidad, razón de tasas, el famoso odds ratio, también desigualdad relativa. No existe unanimidad de términos en inglés y mucho menos en castellano, donde se hacen diferentes traducciones. Pero de manera general, el término más frecuentemente utilizado es riesgo relativo. Y cuando nos refiramos a riesgo relativo, nos podemos estar refiriendo a cualquiera de estas medidas: razón de riesgo, razón de tasa de incidencia, el ratio de odds u odds ratio. A todos ellos le vamos a denominar riesgo relativo. Técnicamente no son lo mismo. Estas tres medidas no son técnicamente lo mismo, pero son muy similares. Y en los informes de tecnología, cuando se presentan los resultados, generalmente se usa el término riesgo relativo. La interpretación del riesgo relativo seguramente ustedes la conocen, pero igual vamos a hablar brevemente sobre ella. Se define el riesgo relativo como el riesgo de enfermedad en expuestos dividido por el riesgo en no expuestos. Un riesgo relativo de 1 significa que no hay asociación entre el factor y la enfermedad. Un riesgo relativo mayor a 1 significa que existe un riesgo de enfermedad aumentado en los expuestos en comparación con el riesgo en personas no expuestas. Un riesgo relativo inferior a 1 significa que hay un riesgo disminuido de enfermedad en los expuestos, comparado con el grupo de no expuestos. Por ejemplo, seguimos con interpretación de riesgo relativo. Disculpas. Un riesgo relativo de 2 significa que las personas expuestas presentan el doble del riesgo de desarrollar la enfermedad comparado con los no expuestos. Y por cada caso que aparece en las personas no expuestas, vamos a encontrar 2 nuevos casos en las personas expuestas. La velocidad de aparición de la enfermedad en personas expuestas, estamos diciendo que es el doble a la aparición de la enfermedad en personas no expuestas. Esa es la interpretación del riesgo relativo. Dependiendo de la aparición del riesgo en las personas no expuestas, el riesgo relativo me está diciendo la velocidad de aparición en las personas expuestas en comparación con esas no expuestas. Un riesgo relativo de 0,5 significa que las personas expuestas presentan un riesgo de enfermedad reducido a la mitad comparado con los no expuestos. O sea que ese factor es un factor preventivo de la enfermedad.
El odds ratio solo lo dejo acá porque en epidemiología y medida de asociación hay que nombrarlas, pero esta es la forma de calcular el odds ratio, solo decir que nos referimos a él como riesgo relativo. Y el riesgo relativo técnicamente es muy parecido al cálculo. Las estimaciones son muy parecidas cuando se estima un odds ratio y un riesgo relativo. Hemos hablado de medidas diferencia de riesgo, las medidas de asociación, diferencias y riesgos relativos. Es un concepto que creo que ya se ha dicho, pero lo quiero repetir. En evaluación de tecnologías, generalmente lo más importante es la diferencia. En la bibliografía, en los diferentes estudios que analicemos, vamos a encontrar muy frecuentemente el riesgo relativo, a veces la diferencia. Podemos reportar los dos dependiendo de los objetivos, pero generalmente el más relevante es la diferencia. Ahora vamos a ver dos ejemplos para entender la relación entre diferencia y riesgo. Por ejemplo, diagnóstico precoz y tratamiento de cáncer de mama en un programa de mamografía en mujeres de 60 a 69 años. Estos son datos hipotéticos, no son basados en la realidad, son inventados para que sean fáciles los cálculos. Tengo, por ejemplo, 1000 mujeres que se hacen una mamografía anual y las sigo durante 10 años. Y encuentro en ese grupo de mujeres un total de 2 muertes por cáncer de mama. Tengo otro grupo comparable de mujeres, pero que no participaron del programa. Ninguna se hizo mamografía durante esos 10 años. Y la cantidad de muertes que aparecen por cáncer de mama en ese grupo en 10 años es 6. La diferencia es clara, es 2 menos 6 o 6 menos 2. La diferencia va a ser 4 por 1000 mujeres o 0,4% en 10 años. 4 por 1000 en esos 10 años. El riesgo relativo es 2 dividido por 6. El riesgo relativo es 0,33. Estoy diciendo que la participación en ese programa de mamografía es preventiva de la muerte por cáncer de mama. A los efectos de ver si introduzco o no esa tecnología y analizar costos, la diferencia de 4 por 1000 es mucho más relevante a un 0,33. 0,33 es relativo, pero saber el trabajo, ver el trabajo que me va a dar y ver los efectos de todo ese trabajo, esta inversión y esa complejidad, el 4 por 1000, 4 muertes que se previenen por cada 1000 mujeres en ese grupo etario, es mucho más relevante para decidir si incorporo o no esa tecnología a un riesgo relativo de 0,33. Otro ejemplo, por ejemplo, infarto de miocardio en personas mayores de 50 años. Puedo seguir un grupo a una intervención, un grupo que consuma una cardioaspirina por día. Y evalúo por cada año tengo la incidencia de infarto de miocardio en ese grupo, estimo en 200 casos por cada 100.000 personas por año. También mido en las personas que no consumen cardioaspirina diaria, la incidencia se presenta como 300 casos por cada 100.000 personas por año. La diferencia 300 menos 200, 200 menos 300, es 100 casos por 100.000 por año. El ratio de tasas, o el riesgo relativo, o la razón de tasas, es 200 sobre 300, es 0,66. También es una intervención que previene la enfermedad. En este caso, la enfermedad es muerte por infarto de miocardio. De vuelta, para saber 100 casos por cada 100.000 personas por año,
es mucho más informativo al momento de tomar una decisión sobre incorporar o no esa tecnología que el número de 0,66. Las medidas de tasa relativas son muy útiles, pero si tengo las medidas absolutas de diferencia, generalmente estas son más útiles a la hora de evaluar una tecnología, de evaluar el impacto de una tecnología. Existe en la evaluación de tecnología, en epidemiología en general, pero en la evaluación de tecnologías en general, un tipo de estudios específicos que son los estudios de sobrevida. Generalmente son estudios de intervención, una intervención, pero en enfermedades con una alta letalidad. Por lo tanto, existe la sobrevida media y mediana no es muy prolongada. Entonces, se ve sobre todo en estudios de cáncer en estado avanzado, donde se incorporan muchos tratamientos experimentales y vemos una gran mortalidad en el grupo que recibe tratamiento, tanto en el que reciben tratamiento como el que no. Y en este caso, una de las medidas, más que la incidencia de muerte, una de las medidas más típicas de ocurrencia, entre comillas, de la enfermedad, es el tiempo de sobrevida global, que generalmente se expresa como la mediana de sobrevida, o sea, el tiempo que separa el 50%, el tiempo que muere el 50% de la población y todavía sobrevive el otro 50%. Otra medida de ocurrencia del evento muerte es el riesgo en determinado momento después de la enfermedad. Por ejemplo, el riesgo de muerte 2 años después de que empieza el tratamiento o 1 año después que empieza, eso en complementario de la sobrevida a los 2 años o a 1 año. Y las medidas de asociación, si quiero comparar la sobrevida entre un grupo expuesto a un tratamiento en comparación con el grupo que no recibió ese tratamiento o que está recibiendo un tratamiento estándar, la medida de asociación absoluta es la diferencia de la mediana de sobrevida, mido la sobrevida mediana en los expuestos menos la diferencia de sobrevida en los no expuestos, o diferencia de riesgo. Diferencia de riesgo después de 1 año de empezar el tratamiento, o a los 2 años, o a los 3, o a los 5. Estas las medidas absolutas. Mientras que las medidas relativas, la más común es lo que se denomina el hazard ratio, que es un análogo del riesgo. Es el riesgo relativo, muy similar al riesgo relativo, pero que se utiliza en estudios de sobrevida. En la bibliografía de estudios en los ensayos clínicos o revisiones sistemáticas, incluso si se hacen en castellano, es muy común ver el término HR, Hazard Ratio, que es totalmente análogo al riesgo relativo. Y acá vamos a ver un estudio pronóstico, no es de intervención quiero estimar el riesgo de muerte en mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Y quiero estimar el riesgo de muerte dependiendo del estadio de la enfermedad en que fueron diagnosticadas. Puede ser estadio 1, 2, 3 o 4. El estadio 4 es el más avanzado. El estadio 1 es donde la enfermedad es menos avanzada. Entonces, este es un típico gráfico que se va a ver, que se llama Kaplan-Meier, un análisis Kaplan-Meier de sobrevida, donde vamos a ver la sobrevida, el tiempo de sobrevida, generalmente en meses, y la probabilidad de muerte, de sobrevida o de muerte. Por ejemplo, vemos que la mediana de sobrevida es en la observación que separa en 50% cuando 50% de la población ha muerto y 50% todavía está viva. Por ejemplo, la
mediana de sobrevida para mujeres diagnosticadas en estadio 4 es cercana a 24 meses, 2 años. Mientras que la sobrevida de vida para mujeres diagnosticadas en estadio 3, la mediana de sobrevida es de alrededor de 5 años, 72 meses. 72 meses es el tiempo que separa la población, 50% ha muerto, 50% sobrevive. Por el otro lado, puedo determinar cuál es el riesgo de muerte 2 años después de diagnosticado. A los 2 años, por ejemplo. 2 años, 24 meses, determino que la sobrevida en mujeres en estadio 1 y 2 es alrededor de 90%. O sea, el riesgo de muerte es complementario de 90, 10%. La sobrevida es de 90%. Para mujeres diagnosticadas en estadio 3, el riesgo de muerte es un poquito superior al 20%, a 2 años. El riesgo de muerte a 2 años es un poquito superior al 20%. La sobrevida es casi del 80%. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un estudio de intervención. Intervención donde comparamos un tratamiento nuevo, experimental, llamémoslo el brazo del tratamiento comparado con el placebo. En azul tenemos la curva de sobrevida de quienes recibieron el nuevo tratamiento, en negro la curva sobrevida de quienes recibieron el placebo. Vemos que la sobrevida mediana, cuando hay un 50% de sobrevida, la mediana sobrevida para el grupo placebo es de 22 meses aproximadamente. Para el grupo en tratamiento experimental es de 31 meses. Entonces, la diferencia de sobrevida, 31 menos 22. La diferencia de mediana de sobrevida. Si quiero ver el riesgo de muerte 2 años después de diagnosticar la enfermedad o comenzar el tratamiento, 2 años, 24 meses, el grupo placebo, el riesgo de muerte es superior al 50%. Mientras para el grupo que recibió el tratamiento experimental, la sobrevida es de cerca del 70%, riesgo de muerte 30%. Esta curva muestra que el grupo que recibió el tratamiento experimental ha sido el tratamiento es mucho más favorable que el placebo. Bueno, hasta acá hemos hablado de las medidas de ocurrencia y medidas de asociación. Ahora brevemente hablar los diferentes tipos de epidemiología, de investigación en epidemiología. Existen muchas clasificaciones. Pero una de las clasificaciones más útiles para el momento de estudiar, de analizar un trabajo o de plantear una pregunta de investigación o de leer un informe, analizar un informe de tecnologías sanitarias, aplicarlos, es la que clasifica según las áreas de conocimiento. Tenemos estudios etiológicos, que generalmente no se ven en evaluación de tecnologías. Tenemos estudios diagnósticos que sí se ven y estudios de intervención, que son los más frecuentes. Los estudios que más frecuentemente se ven en evaluación de tecnologías son los diagnósticos y de intervención. Pues tenemos estudios pronósticos, que si no se puede modificar el pronóstico, si es un factor que no se puede modificar, raramente vamos a encontrar este tipo de estudios en la evaluación de tecnologías. Vuelvo a repetir, generalmente los parámetros absolutos son más relevantes a la interpretación y a la realización de evaluación de tecnologías, son más relevantes las medidas, las diferencias absolutas que las medidas relativas. Lo vamos a ver durante el curso. Y lo que no hemos hablado, y posiblemente lo vamos a hacer referencias, es que de estas medidas, ya sea de ocurrencia, como incidencia o prevalencia, o de asociación, como diferencia de riesgo o riesgo relativo, hablamos solamente sobre el parámetro puntual.
pero en algún momento nos vamos a referir el intervalo de confianza y a la significancia estadística. Porque la evidencia que se produce en epidemiología no es solo la estimación puntual, es el todo, el diseño del estudio, la posibilidad de sesgo y la precisión de las estimaciones, esa precisión que me otorga el intervalo de confianza. Este tema vamos a referirnos durante el curso de manera, no sé cuán frecuentemente, pero dependiendo cuando aparezcan los informes estén relacionados con esto. Bueno, hasta aquí la primera parte de la unidad de hoy. Les agradezco mucho por la atención. Dejé mi correo electrónico en el foro. Cualquier duda que tengan, por favor, escriban. Voy a tratar de entrar toda esta semana al foro. En serio, son bienvenidos. Cualquier aclaración, comentario y dudas. Y hoy de noche vamos a subir, entre hoy de noche y mañana vamos a subir una evaluación chiquita y un trabajo práctico. En el trabajo práctico, el tercer ejercicio, hablamos de tratamiento con tamoxifeno en mujeres con cáncer de mama. Si tienen alguna duda, porque ahí hablamos de diferencias absolutas y relativas. Y eso es si debo transmitir hoy una idea con la que quiero que se queden, es eso. Medidas de asociación absolutas y medidas de asociación relativa. Muchas gracias.